Dios santo, es como ver una versión animada de mí mismo. Espíritu, dime que estoy a tiempo de reformar mi egoísta personalidad. Profesional. Hacemos hits para ti. Lo hacemos como algo normal. Sin nos pagar raitas, seríamos la playa. Profesional, llámame profesional. Profesional. Hey, bienvenidos a Don't Hate the Player. En un nuevo capítulo más, otra semanita que ha pasado, ya entramos en el mes de junio, que ya se va acercando el final de temporada. Y bueno, pues en el capítulo de hoy no cuento con Adri, pero cuento con un invitado especial. Hoy es el primer podcast que voy a hacer a distancia, o sea que también lo he cogido un poco de conejillo de India. Y bueno, lo primero de todo, buenas tardes Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí contigo y espero estar a la altura también, aparte de Conejillo de India. Bueno, es el primer podcast que grabo, así que veremos a ver cómo sale, pero guay, estoy muy ilusionado y bien, he escuchado varias cositas tuyas, me gusta sobre todo el mix que haces entre hip hop, música, con también una perspectiva diferente que en el caso de hoy pues va a ser más de negocios y de proyectos y cositas que también nos gustan mucho. Pues sí, correcto. Bueno, mucha gente que me conozca y que escuche este podcast, amigos míos y demás, pues conocerán a Alberto, alias Bere, para los que lo conocemos de hace más tiempo. Y quien no, pues así rápidamente, compañero mío de hace muchos años, hemos hecho música juntos, hemos compartido muchos momentos juntos y bueno, cuenta también un poquito en qué andas tú metido ahora y en qué has estado metido últimamente y ya vamos metiendo un poquillo de qué vamos a hablar hoy. Sí, es verdad que hemos estado, bueno, desde los inicios realmente haciendo música, hemos aprendido juntos, hemos tenido éxitos juntos, fracasos juntos y ha sido muy bonito, he aprendido mucho de ti, la verdad. De hecho, yo te tenía un poco como referencia y siempre decía que eras un poco visionario en la música, ¿no? Porque todo lo que hacías estaba por delante de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y la verdad que en ese sentido fue bonito. A día de hoy no me dedico a la música, es cierto que estuve pues más o menos creo que unos 7, 8 años muy activo, a pesar de que bueno, acabo de sacar un tema pues, que te lo comenté, ¿no? Por Instagram y todo eso. Pero a día de hoy no, a día de hoy vivo aquí, estoy residiendo en Francia y bueno, estoy más con otro tipo de proyectos. Hemos creado una escuela de idioma que a día de hoy está más especializada en inglés y a pesar de eso también te digo que la música sigue siendo parte de mí, de mis ratos libres y sobre todo el hip hop, que soy muy apasionado y creo que es una cultura muy internacional y que tiene mucho que ver con todo el tema de a lo mejor más negocios internacionales incluso y todo lo que son proyectos en general como hemos comentado antes, así que por eso creo que estoy aquí y creo que podemos crear una conversación bastante interesante. Correcto, y bueno, ya que no se lo haya visto venir, el podcast va un poquito de enfocar o de cómo se enfoca los negocios y el emprendedurismo dentro del hip hop. Entonces, para empezar un poquito voy a contar, porque mucha gente esto no lo sabe, la gente que ha escuchado hablar alguna vez del hip hop pero no de forma muy profunda, o quien está metido pero eso no indaga mucho, suele tener esa concepción de los 4 elementos del hip hop, ¿no? Es decir, el MC, el DJ, el que baila y el graffiti, pero ya el propio KRS-One hace muchísimos años comentó, ¿no? O sentó las bases de los 9 elementos del hip hop, donde hay muchos otros como el slang, el conocimiento, street fashion, ¿no? La moda callejera, que ahora está tan de moda, valga la redundancia, y el último de ellos, el noveno, es el street entrepreneurship, ¿no? La emprendeduría callejera, por así decirlo. Entonces, bueno, mi idea era traer a mi amigo Alberto
que ahora está muy metido en estos temas, ¿no? De eso, bueno, pues de inversiones, de negocios, de cómo montar tu propia startup y demás, y aplicarlo un poquito a lo que siempre nos ha unido, que es un poco eso, el hip hop y cómo empieza la gente en el hip hop y cómo llega a pues hacer dinero, cómo llegan a montar su negocio, tanto a este lado del charco como al otro. Claro, al final creo que el objetivo de hoy está claro, que es un poco visualizar el panorama de lo que ha sido la música como negocio, sobre todo en España y sobre todo en el género del hip hop, que es cierto que durante mucho tiempo pues incluso existía un tabú en cuanto a vender tu música, te llamaban pues incluso vendido, ¿no? Y a mí me hace gracia porque yo era muy inocente, ¿no? Y con 12, 13 años pues ya estaba vendiendo mis maquetas de rap en el colegio y en ese sentido pues son cosas que yo no entendía, ¿no? El por qué se criticaba si al final tú te estás dejando un dinero en algo que te gusta, que te apasiona, pues evidentemente quieres rentabilizarlo y todo tiene un coste de oportunidad de estar haciéndolo, ¿no? Entonces el objetivo de hoy, aparte de informar un poco de cómo estuvo el panorama, cómo evolucionó y tal, y aparte del valor que yo pueda crear en esta conversación y tal, el tema sobre todo será pues darle un enfoque más a nivel de no una consultoría, pero de a ver cómo estos chicos tan apasionados que dejan tanto dinero, tanto tiempo en la música, pueden tener una nueva perspectiva de que lo que hacen puede ser rentable, de que lo que hacen lo pueden gestionar bien y de que puede ser algo, pues una conversación de hoy bastante enfocada también a lo que se merece, que es tratar todo esto como un negocio que es. Multimillonario. Claro. Hoy en día el hip hop en concreto es el género que más dinero mueve de todos, por encima del rock and roll, que siempre ha sido históricamente como el género que ha amasado más dinero y el que ha ocupado los charts, la crítica, el público y demás, desde hace unos años es el hip hop. Y las grandes figuras de negocio, hoy en día la mayoría, ¿no? En el ámbito musical, son raperos, y tenemos varios ejemplos que estuvimos anotando cuando hicimos la reunión para la escaleta, como por ejemplo Jay-Z con Tidal, o Dr. Dre con Beats, con los auriculares que le compró Apple. Cierto, es verdad. Al final hay diferentes formas de enfocar todo esto, ¿no? El concepto al final es más de diversificación. Yo no creo que a ninguno de estos artistas les fuera mal con lo que hacían, pero sí que es cierto que hay mucho riesgo, ¿no? Porque la música, hoy estás arriba, mañana estás abajo y depende, es un mercado muy cambiante, ¿no? Y ante eso, pues siempre es bueno de diversificar el riesgo, pues creando nuevos productos, intentando al final darte visibilidad por otros medios, incluso los de Deezer me parece bastante interesante porque en concreto esta plataforma en Francia es muy potente. Y si vas a la casa de cualquier persona en Francia va a tener Deezer, y Spotify no está tanto en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que es una buena apuesta también por parte de estos artistas que hacen colaboraciones exclusivas, porque llega un momento en el que incluso se pueden abrir mercados, que eso viene a ser otra estrategia de marketing, de segmentación, y decir, oye, pues si puedo crear lo de Deezer y lo puedo hacer con ellos en Francia, quizás puedo llegar a mi público objetivo. Y creo que en ese sentido no es solamente el hecho ya de crear Deezer en colaboración o ser parte importante dentro de esa inversión, sino ya el utilizarlo para un propósito que es expandir tu música. Claro. Lo principal, cuando estamos hablando de esto, ¿no? De street entrepreneurship, y a lo mejor la gente ve que estamos hablando de Dr. Dre y de Jay-Z, claro, amasando millones, y que, como tú dices, mal no les iba, que esto no lo han hecho porque les iba mal. Pero sí que es verdad que cuando... Hay que irse abajo, vámonos al botón de todo, vamos a irnos al botón, no a lo bajo, ¿no? Al suelo, no estaba pensando en el de bottom, en el suelo, no, es verdad, al final el suelo de todo esto es, todos podemos ser artistas si nos gusta, pero también tenemos esa parte de emprendimiento y tenemos que entenderlo. Ese es el punto al que creo que hay que ir. Correcto. Entonces, claro, el entrepreneurship viene de eso, viene de la gente que está abajo, de cómo se busca la vida, ¿no? En Estados Unidos tenemos eso, bueno, las mil historias de raperos que empezaban vendiendo droga en las calles o empezaban tal, pero también está, y si lo traemos sobre todo aquí a España, donde la población
la mayoría de la población, sobre todo la mayoría de la población que hace música, no viene de una situación de marginalidad, ¿no? Sino que hay mucha gente en una posición normal. Su hustling, ¿no? Su buscarse la vida, a lo mejor no es vender drogas, sino es pues dar clase, pues es crear un pequeño negocio, pues optimizar la promoción de su música o intentar buscar contactos, hacer networking para conseguir más contactos con la gente, o es crear un podcast para dar la chapa de hip hop cada 2 semanas. Y es como eso, ¿no? Y la idea no es solamente la millonada, no es llegar a facturar 1.000 millones, sino a buscarte la vida sin más pretensión que eso, seguir haciendo lo que tú quieres, y si hay posibilidad de recibir un dinero, pues oye, siempre mejor. Claro, ese es el punto que muchos artistas olvidan, porque por ellos son artistas, ¿no? Al final los artistas son personas que aman tanto lo que hacen, que llegan a evadirse y llegan a ser absorbidos por lo que es la creación musical, y en parte muchos incluso dan su vida entera por ello, pero si no están bien acompañados por representantes o personas que te puedan simplemente guiar, no tienen que ser representantes o incluso managers, simplemente personas que te digan, verás, esto que estás haciendo puede generarte dinero, puede ser a nivel interesante, millonario y tal, pero también puede ser a un bajo nivel que a ti te permita estar tranquilo, ser creativo, porque ya te digo que cuando se genera tanto dinero se crea mucho humo, se crean expectativas, ¿no? Porque al final los negocios generan expectativas y eso puede tapar tu visión de la música. Entonces, por ello también tiene que haber una línea entre el generar ese negocio, como estamos comentando, sin perder el foco artístico. Creo que es lo importante. Claro, y es verdad que eso en Estados Unidos, también un poco por la cultura que tienen ellos, ¿no? Está como muy extendido, está como muy asociado incluso, y por eso es un elemento del hip hop. Pero cuando estábamos preparando la escaleta la semana pasada, veíamos que es verdad que en España siempre ha habido un tabú con esto de eso, de ganar dinero, eres un vendido porque has fichado por una multinacional, porque tal. Y hay muchísimos ejemplos que demuestran, ¿no? Sobre todo lo que sería principios de los 2000, mediados de los 2000, cuando el rap se empieza a hacer popular, pero todavía no tanto, ¿no? Que está ahí en ese limbo donde fichar por una multinacional era vamos, te mataban. Sí, total, te podían arruinar el todo, o sea, te pueden llamar toyaco, te pueden llamar de todo, y al final es lo que tú dices. Me gusta mucho la referencia americana de que está en su cultura. Yo no pienso necesariamente que el negocio no esté en la cultura española, pero sí que es cierto que nosotros concebimos por los pioneros que había en el rap en España, concebimos todo este género artístico del hip hop como algo más urbano, y nos confundimos en cierto modo hasta que llegaron personas como, sabes, que estuvimos anotando, a lo mejor pues Tote King, incluso SFDK, que esos son los que yo pude ver. Ya te digo que con más conocimiento musical que yo, que seguro que cualquier persona tiene, habrá visto ejemplos de personas que intentaron romper ese tabú. Y, por ejemplo, Tote con Ahora Vivo de Esto, SFDK a lo mejor con Pruébalo, fueron ejemplos que a mí ya me dejaron entrever que la cosa iba a cambiar, y ahora lo puedes ver con géneros de trap, con géneros de incluso, pues, más enfocados a que ya hay que mostrar que ganas dinero para ser respetado. O sea, ha cambiado tanto que evidentemente lo que tú y yo conocimos no es lo que existe hoy, y no es ni mejor ni peor, es simplemente que ha ido madurando y asentándose. Claro, desde luego. Tenemos, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo de que eso, a principios de los 2000 hubo muchísimos juguetes rotos en ese sentido, ¿no? Cuando multinacionales ficharon a artistas que estaban empezando a petarlo muy pronto para la industria de la época, me refiero, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Santa Flow, que bueno, pues ahora mira dónde anda Santa Flow, de gente como Junior, que también igual hace, de Porta también luego. Son gente que en su momento iban a pegar ese salto cualitativo, ¿no? Y de promoción y de exposición con las grandes discográficas, con Universal y demás, pero al final se han quedado un poco diluidos en el tiempo, porque creo que las discográficas también se adelantaron un poco en el tiempo, ¿no? Y ellos vieron dinero demasiado rápido y no supieron gestionarlo.
creo yo. Claro, no, a ver, al final todo eso junta entre, evidentemente, esta cultura musical que no había madurado, junto con estos artistas que entraban en discográficas que no tenían experiencia con este género, Claro. y que tenían que hacer un denominado testeo de mercado, no tenían que decir, vale, esto no se hace aquí, ¿cómo va a ir? Entonces usaron como conejillo de India, como me estás usando a mí hoy Sí. para el tema online, pues lo usaron para decir, vale, Universal, por ejemplo, con el tema de Porta que has comentado, ellos vieron mercado y dijeron, vale, pues vamos a intentar hacerlo en España así, y tuvieron que generarlo de una forma que al final no fue muy beneficiosa para Porta, porque ya sabemos que cogió una fama muy mala, que a partir de no sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero a partir de los 2-3 años primero, Porta se tuvo que casi dejar de hacer música en España, porque no podía, o sea, tuvo que irse a Latinoamérica, donde ha seguido creciendo y tal. Pero todo ha sido un concepto, yo creo, de experiencia por parte de la discográfica como de los artistas. Claro, a la vez que esta gente, yo me acuerdo porque, claro, yo cuando empecé a escuchar música, ¿no? Fue rap, fue justo en ese momento, ¿no? En ese momento donde se estaba ya viendo esa efervescencia, 2005, 2006, y estaban sellos como, por ejemplo, Ugly Words, formado por 5 raperos, es decir, un sello totalmente independiente, formado por los colegas que se juntaban y sacaban su música. Gamberros Pro, que todavía de hecho sigue activo, ya no están publicando nuevos discos, pero sí, bueno, sacan reediciones y demás, y que están, pues tienen mitos, o sea, son discos clásicos dentro del rap en España, y que bueno, ninguno de ellos se hizo rico, pero durante ese tiempo estaban haciendo eso, lo que estábamos hablando antes, el hustling, estaban sacando su dinero, estaban sacando su pasta, no se estaban haciendo ricos, pero había una rentabilidad y había ahí un negocio y una manera de vivir de la música que, bueno, se lo cocinaron ellos a su manera. Luego también Corredores de Bloque, el anterior grupo de Dani Gómez, a.k.a. KD Kane, que es ahora una superestrella nacional, pero que en ese momento igual se lo montaba por su cuenta con su gente y pillaba unas descargas de la hostia y vivía de la música con lo que se habían montado. Ese momento donde estaba la música, eso, efervesciendo, el negocio, ya estaba viéndose el dinero, se podía empezar a vivir de eso de manera independiente y no necesitaba trabajar en Zona Bruta, por ejemplo, o en Boa, que eran los dos grandes sellos. Claro. Sí, es verdad, Boa, no habíamos hablado de Boa, pero es cierto que Boa tuvo una época brillante y yo sé que supo sacarle rentabilidad, porque al final se metían en todo, o sea, al final se metían desde producción hasta pagar esos presupuestos de las producciones y todo eso. Si no generaba rentabilidad no podía existir. Entonces es cierto, y todo lo que comentas de cocinártelo tú en tu casa y hacerlo, pues al final también creo que incluso Rosalía, artistas no solo del género hip hop, sino que al final ha sido la forma de empezar de mucha gente. La gente ha podido ir pues entendiendo que se puede generar dinero y sobrevivir de ello. Al final es otra forma, ¿no? de gestionar la música que a mí me gusta, que es no te gastes dinero, como yo, por ejemplo, no sé, pues, he visto gente, ¿no? que ha hecho como, me gasto en un estudio X dinero, que es súper profesional, si todavía tú no estás llegando a audiencia. Es decir, hacer una inversión en el momento exacto. Yo creo que es un aprendizaje que hay que tener, que los niños por curiosidad, y que todos lo hemos hecho, hemos dicho, vamos a sonar bien, vamos a ir a un estudio top, pero que en parte es solamente para matar tu curiosidad y para darte cuenta de que con los avances tecnológicos que hay, no hace falta para sobrevivir, como tú dices, y sin irnos del tema, a día de hoy tampoco hay muchos recursos, y que cualquier persona puede ser un emprendedor en la música con un micro. Entonces eso es lo que también abrió mucho el negocio, sobre todo del rap, porque hay mucha gente que hace música en España, pero gente que hace rap hay mogollón, porque solo necesitabas un micro, una base y te ponías. Entonces es la inversión mínima. Entonces por eso me gusta de este tema en concreto también, me gusta todos los podcasts que está grabando, la verdad me parece súper interesante. Y este en concreto, el tema de los negocios, lo veo guay por eso, porque hay que saber cuándo invertir y cuáles son los menos recursos para poder sacarle algo de rentabilidad, claro. Claro, por ejemplo, ahora mismo, después de, bueno, todos estos ejemplos de sellos discográficos, de artistas que empiezan ya a vivir de esto de manera independiente,
luego viene toda esta camada de después, desde Purgan hasta De La Fuente, hasta Rels B y todos los que han seguido, ¿no? Pero todo esto se cimenta sobre lo que Gamberros Pro, Ugly Words y Corredores de Bloque hicieron en su momento de manera independiente, pero ahora ya eso, está todo muy, muy abierto. Y luego también hay grandes empresas, y aquí seguro que tú sabes un poquito más que yo, como por ejemplo el tema de Urban Roosters, empresa de la que en este podcast hemos hablado ya alguna vez cuando hemos hablado de freestyle, porque son los que organizan FMS, todas las FMS de todos los países, y que empezó siendo una empresa chiquitita y que ha ido creciendo bastante. Sí, justamente esto lo apuntamos porque creo que es un apunte interesante, ¿no? Porque igual que España no tenía una cultura muy madura en temas de emprendimiento y tal, en temas de hip hop y todo eso, llegó más tarde. El tema del emprendimiento pasaba igual. Al final, hasta día de hoy, la sociedad está muy dividida entre todas las personas que quieren pues, ser funcionarios y entre la otra parte que es las que quieren emprender, ¿no? Y todo lo de Urban Roster lo vemos a diario, y el que le gusta las batallas de gallo lo ve como algo internacional, pero surgió en España. De hecho, yo lo conocí porque estaba aplicando con nuestra empresa a uno de estos programas que te catapultan, ¿no? Que son las aceleradoras, y fue como, wow, pero si Urban Roster es de España, ¿no? Estaba en Valencia. Se formó la parte del crecimiento fue en Valencia, y a día de hoy pues está expandida internacionalmente. Es la empresa que domina y que lleva todo este género, y la verdad que es impresionante. Yo creo que es importante decirlo, ¿no? Y recordar a la gente pues, que hay casos de éxito en España, y que España está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo con la lengua latina, castellano, en Latinoamérica y todo esto, y lo está haciendo pues también desde Urban Roster, claro. Sí, por ejemplo, que has mencionado en esto lo de las lanzaderas y las aceleradoras, ¿no? Porque bueno, tú has mencionado las aceleradoras, pero sé que también existen las lanzaderas, y quiero que me comentes un poco, ¿no? Y que comentes un poquillo qué es eso, qué repercusión tiene eso para las empresas y en qué puede interesar dentro del hip hop, porque claro, el que es músico a lo mejor eso lo ve como un poco más lejano, en el sentido de que yo hago música, saco mi disco, gano dinero de mis conciertos o de mis discos, pero luego claro, hay gente que monta una empresa o que monta un sello discográfico o que monta Urban Rooster, empresa de eventos, o yo sé, yo mismo que tengo aquí un podcast, ¿no? Y que a lo mejor me interesa decir, pues venga, vamos a moverlo un poco. ¿Qué son las lanzaderas? ¿Qué son las aceleradoras? ¿Cómo funcionan? ¿Qué repercusión tienen para los negocios? Esta pregunta es muy interesante. De hecho, es verdad que se salió un poquillo de lo que teníamos planteado, pero básicamente hay dos iniciales que hay que saber, que son las aceleradoras y las incubadoras. Bueno, las incubadoras y aceleradoras. Las aceleradoras son un paso más adelante, y al final lo que vienen es a coger proyectos que pueden ser rentables, sobre todo proyectos startup, que son proyectos más pues con un modelo de negocio escalable, con base tecnológica, con innovación. Entonces no entra tanto género musical, aunque es cierto que Urban Roster entró, pero porque era, por así decirlo, la pionera, y eso es una ventaja competitiva. Al final Urban Roster generó un negocio, claro. Entonces era una tontería no cogerlo, ¿no? Pero un artista como tal, yo, por ejemplo, personalmente lo apoyaría más en una forma de financiación, porque al final las aceleradoras te financian y, te conectan con financiación, con inversión y todo esto, con inversores que son los llamados business angels. Pero yo a un artista lo que le recomendaría realmente, y la conexión que veo, es que vaya tirando por crowdfunding, que ahora está muy de moda. En las empresas ahora se llama crowd equity, porque tú lo que haces es que das un porcentaje de tu empresa, pero para un artista, sello independiente o personas que quieran y que tengan un poco de tirón realmente en redes sociales y tal, hacer un crowdfunding es muy sencillo. Hay muchas plataformas que te permiten hacerlo, y yo creo que es verdad que no habíamos apuntado a este punto, pero es bastante interesante a nivel sobre todo de financiar un proyecto, claro, que luego tú, pues, no tanto los discos a día de hoy, pero que tú puedes darle algo a cambio al fan y te lo va a apoyar económicamente. Sí, correcto. Y de hecho, estos sellos que te digo están haciendo las reediciones de sus discos en vinilo y demás de manera más coleccionista, precisamente, por ejemplo, a través de crowdfunding, ¿no? Y muchos otros ejemplos, pero sí es verdad que ya que lo mencionas es interesante, porque yo creo que también para el músico o para el artista
tiene da bastante ayuda y facilita mucho las cosas. Y bueno, Está vamos guay. ya un poquito a lo que viene siendo el meollo, ¿no? Lo que yo creo que es lo más interesante, que es eso, la música como proyecto de negocio. Y principalmente, ¿no? Pues el hip hop y el rap. Antes de que empieces tú, hablar sobre todo de una cosa que ya he mencionado yo antes y que tú también has mencionado, temas de hacer contacto, de hacer networking, que una de las cosas que se considera un básico súper importante y que no existía mucho hasta hace poco, era eso, ¿no? El networking entre artistas, no ya a nivel empresarial, sino a nivel artístico. Que gente como KCO y Zatu prácticamente no hayan colaborado hasta hace un mes y medio, ¿sabes? Dos de los mayores artistas que más han facturado en el rap en España. Esto también demuestra un poquito, ¿no? Que ya se está viendo que hay negocio en esto, que hay dinero en esto y que la sinergia, que el networking es básico para seguir manteniendo, primero para mantenerte arriba y segundo para seguir rentabilizando esto. Sí, al final no sabemos las razones por las que Casey en concreto habrá hecho esta colaboración, ¿no? Con Zatu y tal, pero sí que, bueno, existen formas de llegar a más gente y parece una tontería que lo diga, pero es algo que entre artistas yo he podido ver durante 8 años que estaba en el sector, que no se hace, ¿no? Y sobre todo, claro, ellos piensan como mi música es buena y si tiene que llegar, llegará. Y hay veces que eso no es tan obvio en el mercado, porque en el mercado, sobre todo como funcionan las redes sociales por los algoritmos, benefician mientras más interacciones mejor. Entonces, si tú en redes sociales haces una colaboración con otra persona, aumentas la probabilidad por 2 de llegar a más gente, ¿no? En ese sentido, me gustaría hacer una pequeña mención personal. Yo siempre he hecho colaboraciones, tú lo sabes, hice una colaboración contigo, he hecho colaboraciones con diferentes artistas y casi siempre he mantenido el mismo número de visitas, ¿no? Constante. O sea, realmente nunca nos hemos quedado ni por abajo ni muy por arriba, pero siempre esa media de visitas que nosotros generábamos era mayor a lo que yo podría generar solo o lo que mis amigos generaban solo, incluso cuando ellos hacían mejores músicas que yo, porque a mí nadie me había pedido una colabo y tú lo sabes, a mí nadie me dijo, Bere, canta conmigo, yo era siempre el que iba y decía, oye, canta conmigo, ¿no? Entonces, todo esto, lo que tú dices, generar sinergias, eso es algo que yo realmente no lo sabía, yo lo hacía más bien porque en esa época me acuerdo que dije, quiero sacar un tema, quiero que llegue a más gente, pero quiero sobre todo que haya un artista que sea un crack. Pues cogía a alguien y lo hacía. Pero claro, hay gente que se olvida y todo eso, toda esa sinergia, todo el poder realmente tú llegar a más público es algo de lo que no podemos pasar. Y yo te digo que conozco ejemplos muy cercanos de gente que no ha empezado a triunfar hasta que se ha empezado a mover. Y que ha empezado a meterse a hablar con gente, a hablar por redes sociales con gente sin ningún tipo de problemas, como vamos a intentar, ¿sabes?, hacer algo guay, tío, pasar muchas demos y hablar con gente de todos lados, porque es que es fundamental. Y aparte de este tema de las sinergias, ¿no? ¿Qué otra cosa o qué otras cuestiones, habilidades, etcétera, crees tú que son esenciales o que hay que tener en cuenta a la hora de entender tu música como proyecto de negocio y de intentar pues un poco escalar en tu proyecto musical y no solamente el hacer música sino lo que se habla, ¿no? Ser un artista 360 grados de montártelo oye, tú solo. Buena definición, ¿no? Al final creo que es fundamental ser consciente. Yo creo que esto es una de las cosas que siempre he hablado con la gente con la que he podido pasar rato en la música, es como tú eres consciente en el momento en el que estás artístico, el cómo lo estás haciendo y tal, eso sí, vale, pero también eres consciente de lo que te hace falta para pasar esto al siguiente nivel. O sea, tú sabes realmente el coste de oportunidad, que es también uno de los conceptos que apuntamos de qué te cuesta a ti cada segundo que pasas tú haciendo música, qué te está costando a ti que no estás pudiendo, que no puedes utilizar este tiempo para otra cosa. O sea, realmente este coste que tiene no es solamente a nivel de que te gastes dinero en generar canciones, sino ya lo que dejas de perder por hacer otra cosa. Entonces, si tú eres consciente, yo creo que esa es la mayor habilidad que puede tener una persona y sobre todo si eres artista, porque el artista
parece que está un poco nublado por su arte y al final se centra solo en la música, pero es bueno, y siempre lo recomiendo, de que abran su campo de visión y que digan, vale, quiero generar esto, pero ¿por qué lo quiero generar? ¿Para quién tiene que ir? En base a eso también no adaptar tu música, ¿vale? Porque siempre hay que hacer lo que a uno le gusta, pero sobre todo adaptar un poco tu vocabulario, a quién te estás dirigiendo. Si con este vocabulario no está llegando a la gente, probar otro tipo de frase, intentar también que eso afecte en la forma de escritura y todo esto. Entonces hay gente que se dedica a eso, que se llaman copywriters, y al final esta gente te puede ayudar un montón y te quita trabajo. Y a lo mejor no es una inversión tan grande, pero tú dices, bueno, pero tengo letras escritas también de personas que me pueden ayudar, es decir, crear un equipo, ¿no? Y al final las habilidades que tienes que tener yo creo que son más ya interpersonales, y saber pues comunicar, no solamente de cara al fan, sino comunicar de cara al equipo. Y yo tenía pues en mente comentarte también pues todo eso, ¿no? Lo que requiere un proyecto de cualquier característica, no sea musical o no, pero musical con mucha organización. Al final es un sector que los productores, que todo el mundo, no es a lo mejor un sector tan serio como a lo mejor tú que eres abogado y dices, oye, pues el sector nuestro es que si llegas tarde se lía, ¿sabes? A lo mejor en la música hay mucha flexibilidad, es un sector que es guay, ¿sabes? La verdad es buen rollo y tal, pero por eso mismo tenemos que también entender que la organización es a veces difícil. Yo, por ejemplo, una de las cosas por las que dejé la música, y esto lo digo en exclusiva, si lo piensas así, cuando tú empiezas, no sabes en quién apoyarte, no sabes a quién ir, no sabes, porque cuando estás, supongo, en otras esferas, a lo mejor entras en discográfica o, por ejemplo, cuando nosotros hicimos contratos discográficos, por ejemplo, con Roster Music, todo estaba más sistematizado, tú podías entenderlo y tal, ¿no? Pero es difícil y al final te hace pensarte y replantearte si tú quieres estar en un sector que incluso estando en discográficas puede llegar a ser muy desorganizado desde mi punto de vista, la verdad, en mucho sentido. Claro, y poniéndonos ya un poquito así, todo esto que hemos hablado, aterrizando, poniéndolo un poquito más concreto, vale, ya tienes un equipo, tienes un productor, tienes algo que para mí también es muy importante, que tú has dicho un poco, ¿no? Esto de a quién te diriges, yo creo que también es muy importante a la hora de crearte un personaje. Porque a mí, haciendo música, a mí me ha pasado. Yo, el personaje que tenía hace 10 años no es el personaje que tengo ahora, ¿no? Porque, bueno, primero porque he cambiado, porque la música que hago también va por otra línea, pero yo creo que eso también es importante y que todos los artistas tienen un personaje que va orientado a eso. Entonces tú ya tienes el personaje, tienes el productor, tienes a un equipo que trabaja contigo a nivel de letras, a nivel de instrumentales, a nivel de promoción. Vale, y ahora, de puertas para afuera, ¿no? ¿Cómo coges tú ese producto, ese disco, esa canción, ese podcast? ¿Cómo lo lanzas a la gente? ¿Cómo haces? ¿No? O cuál es la mejor manera o la manera más... no la más rápida, porque yo creo que no hay manera rápida, ¿no? Pero sí esos pasos un poquito cortos y tal, pero firmes, para que la gente con el tiempo pues vaya escuchando, vaya reconociendo, vaya creándose un mercado. Vale. Sí, al final la forma más eficiente, yo creo que de llegar a la gente, primero es definir quién es tu público objetivo. O sea, al final yo, si estoy haciendo música rap, no necesariamente tengo que ir a un tipo de persona, pero suele existir una segmentación. Entonces, bueno, tener un poco una estrategia yo siempre digo que hay que hacerla de nicho, es decir, si cantas, ¿para quién cantas? Y quién es exactamente esa persona, y que te salga de corazón, y que no entres en querer gustarle a mi padre, que a lo mejor sabe que yo intentaba cantarle una canción a mi padre y le decía, ¿te gusta? Me va a decir, oye, pues me gusta porque eres mi hijo. Entonces, lo importante es definir de que no importa tampoco que no le guste a gente que no es tu público. Es decir, al final tú tienes que entender en el sector que estás, el público que hay y dirigirte a él. ¿Cómo lo haces de forma eficiente? Que la pregunta que has hecho es brutal. Hay que definir canales. Tenemos que saber exactamente cómo llegar. O sea, si tú tienes un público objetivo, que es mi padre,
pues los encontrarás en Facebook. Pero si tú tienes un público objetivo que es generación Z, pues estará en TikTok. Entonces, saber exactamente, en función de quién es la persona que te está escuchando, dónde se mueve esa persona. Es decir, yo no voy a buscar gente de mi género solamente publicitándome en Facebook, ¿sabes? Porque a lo mejor no está. Y no es que mi música sea mejor o peor porque tiene más repercusión o menos, sino simplemente que no estoy eligiendo bien los canales. Entonces, yo siempre hablo de la regla 80-20, que no la he inventado yo, es la regla de oro de la eficiencia y es, oye, voy a probar en diferentes canales, voy a ver dónde tengo más repercusión y todo lo que tenga que invertir por Facebook Ads y todo esto de Google AdWords y tal, que tú al final inviertes para llegar a gente, promocionarte y tal, pues voy en vez de a invertir en Facebook parte del presupuesto, pues digo, pues lo metemos todo a Instagram porque sé que mi ratio de conversión allí y que la gente me escucha un 20% más que en otro lado. Pues oye, pues simplemente del 100% del esfuerzo, sabes el 20% que mejor te va y ahí es donde le tiras. Es decir, afinar el canal, yo creo que esa es la regla. Uh-huh. Y ahora que ya tenemos un producto, ya sabemos cómo venderlo, ya más o menos, bueno, sabemos, al final todo esto siempre, el factor suerte al final siempre está por ahí, ¿no? Es decir, eso por muy bien que lo hagamos, al final siempre entra un poquito ese factor. Pero a mí me gusta ahora abrir un debate ya donde claro, en una época como tú has dicho, ¿no? Si quiero encontrar a mis padres, me voy a Facebook. Si quiero encontrar a mi hermana pequeña, me voy a TikTok. Y si quiero encontrar a alguien de mi edad, pues también un poquito cabalgo entre Twitter, cabalgo entre Instagram. Pero, y conforme a eso, hago música y promociono. Pero, y ahora aquí viene la pregunta, o lo que a mí me genera también un poco más de controversia y de debate es, ¿crees que la música, y principalmente el hip hop, que es lo que estamos hablando, se resiente un poco de esto, del abuso de estos canales? O sea, me explico, de hacer una canción para simplemente por hacer un challenge de TikTok, por ejemplo, ¿es algo natural? Es decir, ¿es el devenir natural de la música? ¿O igual que el que hace música para la discoteca? ¿O realmente tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo primero que tengo que decirte es de que cuando hablas de producto, hablas del canal, hablas del personaje, has generado una cadena de valor que, primero, es necesaria y eso quería comentártelo, creo que ha sido muy acertado, ¿no? Porque si no tienes un producto no puedes vender nada, es importante hacerlo. Y luego, lo que eso ya implica, que me comentas, es más la adaptación de ese producto y lo que en concreto preguntas es, claro, cómo eso afecta al artista, ¿no? El tener que adaptarte tanto, tener que hacer tanta estrategia, tanto que al final lo que te está haciendo es quitarte foco, ¿no? Que el foco del artista debería de ser centrarte en tu música, ¿no? Al final, todo afecta si evidentemente cambias tu naturaleza, tus principios por algo. Es decir, si yo digo, aquí están funcionando canciones de 1 minuto porque la gente no en Instagram al minuto se va y entonces te adaptas y bueno, no necesariamente tiene que ser ni mejor ni peor, simplemente es decir, oye, pues en Instagram, es decir, de hecho lo puedes utilizar a tu favor, ¿no? Si en Instagram se están viendo vídeos, por ejemplo, de los primeros 20 segundos, pues tú aprovechas eso para poner 20 segundos de una canción y hacer solo promos, es decir, clasificar y decir, pues ahí voy a hacer la promo de los 20 segundos más importantes de la canción y eso te voy a redirigir a donde supuestamente la gente ve que tiene más visitas, que es en YouTube o en Spotify o en donde quieras que sea, y entonces tú así retroalimentas y en vez de perjudicarte cambiando tu forma de ser, simplemente aprovechas como un nuevo canal que potencie la parte que tú quieras de tu música. Oye, pues eso está muy interesante, no había visto yo esa perspectiva, ¿no? De quizás, sí, claro, utilizarlo simplemente como promoción y no tanto como único canal, porque justo en el podcast de hace 2 semanas, en el que analizábamos el disco de J. Cole, en el primer tema, J. Cole, y además hice hincapié en esta barra porque a mí me gustan mucho los discos cortos. No porque me guste escuchar poco, sino porque creo que como mejor se condensa un mensaje y como mejor se entiende, que él hablaba de, bueno, mira, yo con un disco de 12 canciones
te saco un platino, un disco platino o doble oro, triple oro, lo que sea, y no necesito dobles discos de 30 canciones de 1 minuto, que es lo que le interesa al artista ahora mismo, porque en Spotify, claro, lo que interesa son canciones cortas y muchas canciones, para que la gente se tire mucho tiempo escuchándote, claro, pero no solo una canción, sino muchas canciones. Eso también ha cambiado la manera de hacer música. Antes la gente hacía canciones de 3-4 minutos, ¿verdad? Y ahora la gente hace canciones de 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio. Claro. Y eso muchas veces te lo plantea. Oye, ¿es bueno o es malo? ¿Cambia el modelo? ¿Significa que vamos a peor, que se degenera? ¿O simplemente es el devenir de la industria? Pues porque sí. Sí, no, es interesante, ¿no? Al final es cierto que puede cambiar incluso afectar ya no a nivel personal del artista, sino a un género entero, de que pase de hacer canciones de 20 minutos, que hemos escuchado canciones de rap, a lo mejor 20 no, pero 8 minutos seguro, a hacer canciones de 1 minuto, pero eso es la regla al final de la recurrencia. Es decir, si tú eres capaz de generar algo cortito que genera suficiente expectativa como para volverlo a atraer y que vuelva a pagar por lo segundo, pues evidentemente antes veíamos discos de 23 canciones y a día de hoy pues vemos que con 8 pueden valer, y que así lo que hace es que en vez de venderte un disco, tú míralo así, al final en vez de vender un disco de 24 canciones o 23 una vez, puedes generar 4 discos que son de 8 canciones cada uno y vendes 4 veces más. O sea, al final, evidentemente, la música es un negocio y ya te digo que la forma de monetizar va cambiando, los artistas lo saben, las propias discográficas tienen problemas con los artistas por eso, porque muchos artistas no quieren cambiar su forma de ser ni colaborar con X personas para favorecer al negocio, y lo que ahí yo creo que un artista tiene que hacer es sentirse cómodo, es decir, si realmente ser abierto de mente por un lado, pero sobre todo sentirte cómodo con lo que hace, y si hay que adaptarse un poco, que sea porque tú quieres y no porque te lo imponen. Al final siempre tiro por la vía filosófica, ¿no? Pero hay que hacer lo que a uno le hace feliz, ¿no? Entonces, si a mí me hace feliz hacer una canción de 4 minutos, la puedo hacer. Incluso si lo que me hace feliz es hacerla y no sacarla. Es decir, que al final el artista haga lo que se sienta bien y que por otro lado monetice lo que esa canción o ese tema esté permitiendo, y que tampoco fuerce la máquina, porque forzar la máquina va a afectarle artísticamente y no va a ser bueno para él, evidentemente. El sector da igual, o sea, tú has visto que los sectores, la música, el género cambia y eso no va a afectar. Pero personalmente es verdad que hay gente que puede sentirse que está saliendo de su zona, ¿sabes? De cómo hacía las cosas. Sí, es lo que te digo. Y a mí personalmente, por ejemplo, que no solo me gusta consumir discos, sino que me gusta también hacerlos. Es decir, yo me gusta prepararme un disco de 7-8 temas, pero que tengan todos una idea, que todos estén bien pensados y demás, porque me gusta trabajar con conceptos más largos, pero también disfruto haciendo un single, y me tiré 2 años nada más que sacando singles, ¿no? Y luego al final los recopilé en una mixtape. Claro. Porque al final es lo que hay, ¿no? Pues es un poco también eso. Tampoco no hay pretensiones, tampoco. Míralo. No, pero míralo con el tiempo que tú puedes tardar en sacar un disco. Al final mi estrategia, porque todo va en base a una estrategia. Es como, ¿cuánto puedo tardar en sacar un disco? Pues, al ritmo que yo compongo, Linares, tú sabes que yo puedo tardar 5 años en sacarte un disco. Entonces digo, vale, pues lo que voy a hacer es mantener a mi audiencia mucho más conectada con videoclips, todo, no sé cada cuánto hacíamos, pero normalmente cada 6 meses, 1 año, yo sacaba un par de videoclips. Siempre mi audiencia estaba en una línea entre que tenía ganas de escuchar la música y que a lo mejor se generaba una expectativa como, que vuelve, es como, que está ahí. Entonces hay veces que lo miras también de cara a tu gente y dices, ¿para qué voy a sacar un disco y olvidar los 4 años o 3 que le ha pasado a mucha gente, cuando puedes hacerlo de forma fracturada y lo puedes beneficiar realmente tanto a tu música como a tus fans y a todo lo que generas, claro. O sea, es la estrategia que tú decidas en función de lo que quiera un poco tu gente y lo que tú te sientas cómodo. Claro, pues no sé, la verdad que está guay, y que, bueno, yo a nivel musical hace mucho que ya cogí mi vía, ¿no? Y que tengo mi personaje creado desde hace mucho, pero sí que es verdad que me gusta escuchar esto también, sobre todo porque le tengo como más visión a este podcast,
porque yo creo que es una visión mucho más a largo plazo, en el sentido de que, bueno, hay mucho de lo que hablar, mucha gente que se puede pasar por aquí, siempre hay algo que comentar, siempre hay algo de lo que hablar, a mí me encanta hablar y yo creo que bueno, siempre bueno, es gratificante y sirve escuchar visiones de gente, pues eso, como tú, que está luchando ahí por tu negocio y tirándolo para adelante. Intentamos. Claro. No, sí, yo espero que de este podcast salga algo bueno, que ya no tengo ninguna duda de que sí que ha salido. Al final aprendemos mutuamente, igual que a veces yo pues te llamo para proyectos y tú me dices lo que piensas y yo me lo tomo siempre a positivo y como algo guay. Yo sé que tú sabes apreciar un poco esta visión, no es la correcta del todo, porque ya te digo que yo llevo mucho tiempo fuera de la música, las cosas han cambiado, simplemente es lo que yo puedo ver desde fuera y en base a la experiencia que tuve hace tiempo, pero sí que es cierto que es bueno apoyarse en lo que yo llamo al final, lo que todos conocemos como advisors, y quizás a lo mejor yo no sea el mejor advisor de música, pero sí que se pueden aplicar algunas reglas de los negocios a la música sin que tú pierdas la esencia, que yo creo que es la clave de este podcast, que al final los artistas no dejen de ser ellos, pero que al mismo tiempo no pierdan el tiempo haciendo música 7 años y que no hayan generado ningún euro, porque luego dices, vale, ¿cuánto he invertido? Es que yo me puse a pensar y dije, esto se lo tengo que vender a una discográfica a partir de ya, es que llevo invirtiendo en la música 5 años, entonces ahí es cuando uno se replantea las cosas. Por eso yo salí del género de hip hop y bueno, empecé a hacer, ya sabes, electro latino, empecé a hacer, bueno, y llegué a hacer de todo, reggaetón, hicimos diferentes tipos, incluso lo que has escuchado de Paz con Vladi, ¿no? Que es más incluso, bueno, podemos llamarlo pop, ¿no? Pero es simplemente que yo me sentía cómodo y al mismo tiempo yo quería sacarle una rentabilidad y estaba buscando el camino. Lo conseguí de que al final, aunque mucha gente pues eso comentaba, seguro que han pagado para estar en roster. No, nosotros no habíamos pagado para estar en roster, eso te lo puedo asegurar yo, te lo puedo asegurar cualquier persona con la que estuvo en el equipo. Roster al final lo que hace, para que sepas cómo funciona o cómo lo hizo con nosotros, porque no sé cómo lo hará con artistas buenos como tuvo Da Soul y tal, a nosotros nos dijo, bueno, en el primer contacto nosotros, como por ejemplo, generamos un vídeo, se lo dimos y ellos al final pues te lo compran, ¿no? Te compran el producto a precio de mercado y luego ya rentabilizan como quieran, ¿no? Pero el segundo, por ejemplo, te dicen, oye, pues te podemos dar parte del presupuesto para que tú generes ese vídeo cómodamente y que si funciona, pues ya vamos entrando en otros temas, ¿no? Entonces, al final, lo nuestro, por ejemplo, y lo que yo sé que tú conoces de mí, fue una búsqueda de la rentabilidad lógica, es decir, no perder mucho dinero, porque estábamos entrando en producciones más caras cada vez, al final siempre subíamos de nivel, o intentábamos, y todo fue un aprendizaje que yo creo que nos ayudó mucho este tipo de consejos de saber moverlo y sobre todo que no hemos comentado de negociación. O sea, al final, sin ser artista, porque yo no me considero un artista, yo hacía música, pero no era un artista nato, no tengo el talento, pero sí que supe venderle un proyecto a lo mejor junto al equipo de venga, vamos a intentar meter esto en tal sitio. Pues todo eso que hemos hablado de los skills te van a venir bien y del conocimiento que tengas del sector y de cómo entiendas cómo está el mercado y qué necesitan tu público objetivo hoy. O sea, yo creo que es un mix, una combinación muy interesante que, mira, nos ha permitido hoy sacar una conversación muy, muy guay. Sí, tío. Pues bueno, yo creo que se ha quedado, como tú dices, una charla bastante interesante y que hemos estado ahí dando un buen palique, como es habitual aquí en Don't Hate the Player. Y vamos a ir ya cerrando, pero bueno, antes de irnos, te quiero preguntar, bueno, más que preguntar, te quiero dejar un espacio para que, bueno, te promociones un poquito, ¿no? ¿En qué andabas tú? Esto que has dicho de tu academia, de idiomas y demás, pues bueno, cuenta di tus redes y demás, pues si la peña le interesa, que se acerque y pregunte, ¿no? Y quién sabe, pues lo mismo esto te lanza. Sí, pues sí, no, estoy seguro de que sí, pero el tema es que, bueno, no tenía pensado, ya te he dicho que es el primer podcast que grabo, no tenía pensado hacer ningún tipo de promoción, básicamente porque, como saben, nosotros estamos validando el mercado, simplemente sabemos que hay un problema muy grave, que es el tema de cómo la gente está aprendiendo inglés. Hay muchas empresas, como ya sabes, de 8 Bells o empresas que están promocionando un tipo de
de cursos, cosas que al final lo venden como la fórmula mágica y bueno, en base a la experiencia de gente que ha estado aprendiendo en el extranjero, sabes que eso no es tan fácil, no es así. Simplemente nosotros lo que tenemos es una alternativa más satisfactoria, eso es lo que estamos validando, que a la gente le guste. No estamos promocionando el producto ni mucho menos. Nosotros a día de hoy tenemos ya nuestros clientes y la verdad que estamos muy contentos. Gracias a ellos pues hemos conseguido generar un equipo y es lo único que puedo promocionar, que estamos trabajando con un equipo muy ilusionado, que yo desde Francia tengo muy buenos recuerdos de España, eso sí que los quiero decir. Espero volver pronto y poder vernos para tomar nuestro cafelito típico, sí, por el Maná, y al final pues promocionar poca cosa. Yo últimamente sabes que no me muevo por redes sociales, no, simplemente WhatsApp, sí que alguna cosita, pero bueno, la empresa que hemos generado se llama Fortify, está hecha para básicamente lo que digo, fortalecer el inglés más allá de aprender simplemente un certificado, porque creemos que al final aprender un certificado lo hacen muy bien empresas como Cambridge, Oxford y todo esto, pero realmente nosotros no estamos ahí, nosotros estamos en el inglés del día a día, en el inglés de aprenda a comunicar, siéntete bien, no le tengas miedo, vamos a intentar generar algo diferente con esto, lo estamos creo que consiguiendo y seguiremos luchando por ello. Y al final lo que sí te quiero decir es que si esto pues sale o no sale en un futuro lo dirá, pero que nada va a parar nuestras ganas de seguir creando, que yo sé que tú en eso estás muy alineado conmigo y seguir disfrutando de igual hoy hacer podcast o de sacar libros o de sacar música, ¿no? Que es algo que tenemos que juntarnos otra vez para hacer una canción. Y si puede ser en un barco mejor, ¿sabes? Sí. Desde luego. Pues ya está. Muchas gracias y ya te digo que ya para cerrar yo por mi parte sí decirte de que te deseo mucha suerte con este nuevo proyecto. Creo que sinceramente estás haciendo un buen trabajo al final intentando acercar también el hip hop a cualquier tipo de persona, ¿no? Porque lo han clasificado entre comillas con un tipo de persona de pantalón bajado, tal, de gente grafitera y todo esto, y lo es, y ahí yo no quiero entrar a desmontar nada, pero sobre todo que es una cultura muy bonita, que la gente la tiene que conocer y de que yo estoy muy orgulloso por gente como tú que le da visibilidad y que con este podcast pues quiera ayudar a esos pequeños artistas que quieren seguir luchando por su música y en otros podcasts que tienes pues informando y creando otro tipo de valor. Así que mucha suerte. Muchas gracias por invitarme y esperamos que nos veamos prontito para ese café. Pues igualmente, tío, muchas gracias por venir, por aportar tu granito al podcast, que me alegra saber, pues que tú lo sabes, que siempre podemos contar el uno con el otro. Y nada, tío, ya nos volveremos a ver dentro de poquito cuando bajes para Málaga. Y al resto, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos dentro de un par de semanitas, ya como he dicho al principio, queda poco para terminar la temporada, pero vamos a terminar subiendo siempre el nivel y vamos a preparar cositas para el verano y para después también, así que bueno, ya os iremos informando. Y bueno, pues como siempre, no dejes al juego o del jugador, bless. F-E-S-I-O-N-A-L. Soy profesional, que a ti nada te debe. Mantengo el respeto, aunque me haga rico, pero aún no lo soy, chico. Profesional de pies a cabeza. Nuestros nombres en la historia para viejas y nuevas escuelas. No es de mi incumbencia que te metas en esta mierda. Hacemos nuestras cosas, real niggas doing real things. No pierden su persona, no pierden su fe. Es Pivo y Jack B y David Lloyd B. All I need is money, ¿para qué mentir? Hacemos hits para ti, lo hacemos como algo normal. Si nos pagarais ya seríamos la más profesional. Llámame profesional, 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 llámame profesional. Mi nombre es Jaco, ¿alguna vez me has oído? Seguro que sí, salgo en todas las tapes y discos. Strictly for my niggas.
como Pac, más rimas que nadie acá. Escribo y Jack, entro en el rap game escupiendo juego como un chulo, hablando del barrio y de robar movidas en el curro. Lo que hacen todos, nadie lo hace como yo, es como con las mujeres, cuadrar en la ocasión y mantener el tipo. En las colabos me salgo, escúchate mis trabajos, tal vez aprendas algo. Petando España en shows delante de 1000 y de 20, el más colaborador, menos con el agente. Hacemos hits para ti, lo hacemos como algo normal. Si nos pagarais ya seríamos lo más profesional. Llámame profesional, 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 llámame profesional. Emparedados, preparados al segundo, para todo vagabundo. El hermano Ney trae pan con queso, ya veréis lo rico que es eso. ¿Cuándo? Pero, ¿dónde rayos está todo el mundo?